Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 1. Una capa resbaladiza de lluvia caía sin cesar sobre los callejones traseros del distrito de la luz roja, transformando el neón en charcos de color sangre. El aire estaba cargado con el olor a cigarrillos, perfume barato y hormigón húmedo. Escondido tras la puerta de The Sleeping Crane, un burdel venido a menos, un niño no mayor de 5 años permanecía sentado con las piernas cruzadas sobre un futón manchado, afilando un cuchillo de cocina con una piedra que era, claramente, demasiado áspera. Lo hacía con una quietud y una precisión casi mecánicas. Sus pequeñas manos estaban llenas de cortes, los nudillos agrietados por demasiadas peleas con niños de la calle que le doblaban el tamaño. Un vendaje descolorido asomaba por debajo del puño de su camisa, y un moretón a medio curar moteaba un lado de su mandíbula. Su nombre era Kishibe, simplemente Kishibe. Nadie le había dado un apellido. Su madre, una mujer hastiada que vendía su cuerpo para costear su adicción al alcohol, lo llamaba niño o mocoso la mayor parte del tiempo. Aún así, una vez le había dicho, en un raro momento de afecto embriagado: naciste con ojos que ven la muerte, ¿sabes? Quizás seas un asesino. O quizás solo un perro que sabe cuándo morder. Ella no lo había dicho con crueldad. Aquello fue lo más cercano al amor que Kishibe llegó a recibir de ella. Tokyo Jujutsu High, años después. Los altos portones de Jujutsu High se erguían como el umbral de un universo distinto. Aquí, la energía maldita serpenteaba como humo entre los árboles, y fantasmas con sonrisas dentadas aguardaban en las sombras. Kishibe entró vistiendo el uniforme con el cuello desabrochado, su postura relajada, como si nada de aquello le impresionara. Tenía 13 años. Callado. Con una mirada penetrante. Peligroso de una forma que los instructores no sabían cómo clasificar. Y no estaba solo. En su primer día, Satoru Gojo y su gurú Geto ya eran leyendas en ciernes, brillantes, ruidosos, magnéticos. Gojo usaba gafas de sol en interiores y hablaba como si el mundo entero le perteneciera. Geto era más sereno pero no menos imponente. Cuando miraron a Kishibe, no vieron a otro estudiante. Vieron a un perro callejero con algo salvaje en la mirada. ¿Quién es el chico nuevo? Gojo había preguntado con una ceja arqueada. Lleva un cuchillo, replicó Geto con calma, notando el destello de acero oculto en la chaqueta de Kishibe. No camina como un hechicero. Más bien como un carnicero. Kishibe no se molestó en presentarse. Se quedó allí como una sombra que se negaba a desvanecerse a la luz del día. Gojo sonrió, ya ideando formas de ponerlo a prueba. Primera sangre. La primera misión no tardó en llegar. Un exorcismo urbano en un distrito semivacío. Un útero maldito se había arraigado en un decrépito complejo de apartamentos donde una serie de desapariciones habían permanecido sin investigar. Enviaron a Gojo, Geto, y a Kishibe, el chico nuevo. Geto invocó 2 maldiciones de grado medio. Gojo distorsionó la realidad como si fuera un juego de niños. Pero Kishibe. Él se adentró en la oscuridad con solo un cuchillo de combate y emergió solo, cubierto de sangre negra, con un profundo tajo en el brazo. La maldición estaba muerta. El pasillo estaba salpicado de vísceras. Ninguna técnica maldita había sido utilizada. ¿Ni siquiera usas Jujutsu? Preguntó Gojo después, incrédulo. Kishibe no respondió. Solo miró fijamente su mano, los dedos temblando por la euforía de la matanza, antes de murmurar: no necesito trucos vistosos para destripar algo que grita. El trío monstruo, nacido de la violencia. Al principio no lo decían en voz alta. Pero el nombre comenzó a cuajar. 3 estudiantes de primer año, cada uno un monstruo por derecho propio. Rojo, el más fuerte. Intocable. Brillante. Geto, el genio manipulador. Calmado, sereno, inquebrantable. Y Kishibe, la bestia que aprendió a matar antes de aprender a leer. Su energía maldita era errática, salvaje, apenas contenida. Pero sus instintos, impecables. Cuando luchaba, luchaba para terminar las cosas. Rápido. Brutalmente. Eficientemente. Sin elegancia. Solo la cruda supervivencia. Los 3 juntos eran una tormenta de la que ninguna maldición podía escapar. Pero bajo esa unidad caótica, Kishibe y Gojo chocaban constantemente. ¿Crees que ser fuerte significa ser ruidoso? Dijo una vez Kishibe, afilando su cuchillo en una azotea mientras Gojo divagaba sobre la técnica. Gojo sonrió. Nah. Ser fuerte significa no tener que explicarte nunca. Simplemente me gusta el sonido de mi voz. Geto los observó a ambos con tranquilo interés. Se van a llevar de maravilla, mintió. Fin del prólogo.
En un futuro distante, el chico nacido de la miseria, criado entre sangre y violencia, se erguiría hombro con hombro junto a los dioses. Pero incluso los dioses sangran. Y los monstruos lo recuerdan todo. Capítulo 2. La ciudad de Osaka jamás conciliaba el sueño por completo. Incluso en la oscuridad, sus callejones susurraban con neón y secretos, y para un muchacho como Kishibe, esas sombras eran su hogar. Tenía 11 años la primera vez que quitó una vida. Pero antes de la sangre, antes del cuerpo, estaba ella, su madre. Ella tenía una sonrisa marcada por los golpes y una risa que temblaba como el cristal. Trabajaba en las esquinas y alimentaba a su hijo con manos adoloridas y demasiadas disculpas. Serás mejor que yo, le dijo una vez, apretando una bola de arroz tibia en su palma. Serás alguien de verdad. No un fantasma que camina con tacones. Ella murió 3 semanas después. Un cliente la apuñaló 7 veces por negarse a marcharse sin pagar. Kishibe no lloró. Sacó el cuchillo de cocina del cajón y lo afiló hasta que el acero vibró con un propósito. El asesino tenía un nombre. Kishibe nunca lo recordó. Solo su cara, y la forma en que cambió cuando Kishibe le cortó la garganta en un sucio baño público. No hubo testigos. Ni sirenas. Solo el sonido silencioso de la vida abandonando a un hombre y el chico que lo presenció. Esa fue la noche en que la maldición dentro de él floreció. El aire se retorció a su alrededor, finos hilos rompiéndose como tela de araña. Su aliento se empañó con un frío antinatural. Una astilla de luz se abrió camino sobre su pecho, no del cuchillo, sino de su interior. Técnica maldita. Separación. Al principio no tenía forma. Solo sensación. Cortar, rebanar, hendir cosas que no podían ser cortadas. Hilos. Ideas. El aire entre palabras. No lo entendía, pero aparecía cuando mataba. Y siempre, siempre quería más. Capítulo 3. El cielo sobre Tokyo Jujutsu High en 2006 estaba cubierto de nubes de tormenta, proyectando sombras grises sobre los campos de entrenamiento. La lluvia aún no había comenzado, pero estaba cerca, el tipo de tensión en el aire que volvía a todos un poco más irritables, un poco más crudos. A Kishibe le venía de maravilla. Se movía como una hoja incrustada en piel humana, cortando un maniquí de práctica de madera con una herramienta maldita de cuchillo tan desgastada que parecía sacada de un desguace. El sudor se aferraba a su rostro. Su chaqueta de uniforme estaba abierta, las mangas remangadas hasta los codos, revelando cicatrices que contaban historias de peleas de las que no se suponía que debía sobrevivir. Un bufido resonó detrás de él. ¿Siempre le das tan duro a la madera, o solo es una forma de compensar algo? Gojo estaba apoyado en la valla, las gafas de sol ligeramente inclinadas para mostrar el brillo en sus ojos de un azul antinatural. Llevaba esa sonrisa insoportable que Kishibe había querido borrar a puñetazos desde el primer día. Sigue hablando y serás el siguiente, gruñó Kishibe. Chicos, dijo la voz de Geto, calmada, suave, como seda tensada sobre un alambre. Estaba de brazos cruzados, vestido impecablemente a pesar del aire húmedo. ¿Otra vez con esto? Gojo chasqueó la lengua y se acercó. Solo intento congeniar con nuestro compañero Emo. Ya sabes cómo es. Kishibe los ignoró, volviendo a su entrenamiento. No necesitaba sus bromas. No necesitaba amigos. Necesitaba hacerse más fuerte. Siempre más fuerte. Su técnica maldita, separación, lo exigía. Separación no era hermosa como infinito o tan elegante como la manipulación de espíritus malditos. Era brutal. Le permitía a Kishibe cortar cosas no solo físicamente, sino conceptualmente, lazos, ataduras, incluso técnicas malditas si las golpeaba correctamente. Pero tenía un costo. El uso excesivo agotaba su alma. Cada hilo de energía cortado se sentía como si le desgarrara los nervios. ¿Alguna vez has pensado en aprender una segunda técnica? Preguntó Geto un día, observando a Kishibe desde el costado del campo. Kishibe gruñó. ¿Por qué? Esta funciona bien. Pero te lastima. No busco ser bonito cuando peleo. Rojo, sorprendentemente callado por una vez, estudió a Kishibe por un largo momento. Eres fuerte, dijo finalmente. Pero la fuerza no se trata solo de matar rápido. Tienes rabia. Eso es peligroso. Kishibe se giró. ¿Y qué? ¿Quieres arreglarme? No, dijo Gojo. Pero no quiero verte romperte. Un silencio se extendió entre ellos. Algo pesado, no dicho, se asentó en el aire. Geto lo rompió acercándose y pasando un brazo por los hombros de ambos. Vamos a comer soba. Ustedes dos pueden golpearse después de haber comido. Kishibe se lo quitó de encima, pero lo siguió de todos modos.
Porque quizás, solo quizás, ser parte de este extraño trío, este trío monstruoso, como los llamaban los otros estudiantes, no era lo peor del mundo. Todavía no hablaba mucho. Pero cuando entrenaba ahora, a veces Gojo y Geto lo observaban. Y cuando luchaba, empezó a aprender a controlar mejor la quemadura de su técnica, a cortar menos y a cortar con más inteligencia. Nunca sería como ellos. Pero quizás no tenía que serlo. Porque los monstruos no necesitaban ser idénticos, solo tenían que ser lo suficientemente aterradores como para ser inolvidables. Y el mundo los recordaría. Capítulo 4. El viento de finales de otoño bramaba a través de las montañas como una bestia en duelo. El aire gélido cortaba los tejados de Tokio Jujutsu High, haciendo vibrar las tejas sueltas y llevando el olor a hojas caídas y sangre. En el campo de entrenamiento, justo a las afueras de los dormitorios, el choque de acero contra acero resonaba como un tambor de guerra. El cuchillo de Kishibe raspó a lo largo del bastón de Gojo. Saltaron chispas. «Te estás volviendo predecible», murmuró Gojo, una afilada sonrisa cruzando su rostro. Kishibe no respondió. Su hoja se retorció con un floreo y se redirigió hacia arriba en un brutal tajo, casi cercenando la mandíbula de Gojo. El hechicero más alto apenas esquivó. Su venda ondeó. «Eso es nuevo», comentó Geto desde el borde del campo de entrenamiento, con los brazos cruzados y observando el combate como si estuviera viendo animales salvajes en una jaula. Su expresión era ilegible. Estaba de uniforme completo, las mangas subidas, con algunos shikigami errantes circulando perezosamente detrás de él. Los movimientos de Kishibe se habían vuelto más fluidos, más implacables. Su técnica maldita, separación, dejaba una persistente inquietud en el aire, como si todo lo que tocaba se acercara un paso más al silencio. No era llamativa como el ilimitado de Gojo o versátil como la manipulación de espíritus malditos de Geto, pero era definitiva. Cada oscilación de la hoja de Kishibe venía con la intención de terminar. Sin florituras. Sin juegos. Gojo saltó hacia atrás y conjuró un orbe rojo entre sus palmas, el aire a su alrededor distorsionándose. Te lo estás tomando demasiado en serio. ¿Qué pasó con el entrenamiento amistoso? Kishibe no se detuvo. Cargó de nuevo, sus botas golpeando la tierra. El tenue brillo de la energía maldita que delineaba su hoja crepitaba débilmente, un susurro de su dominio en evolución. Ustedes dos siempre juegan, gruñó Kishibe. Su voz era tranquila, pero había algo debajo, una furia contenida, afilada con el tiempo. Pero no hay nada amistoso en la muerte. El cuchillo impactó contra el bastón de Gojo de nuevo. Esta vez, el impacto envió un temblor a través del suelo. Una grieta apareció bajo sus pies. Desde la orilla, Geto suspiró. Esto no es solo entrenamiento, ¿verdad? Gojo no respondió. Finalmente, la hoja de Kishibe se detuvo a centímetros del cuello de Gojo. Ambos hombres respiraban con dificultad. Gojo bajó las manos primero. «Estás mejorando», dijo. Kishibe envainó su cuchillo con un movimiento limpio. «Estás blando». Geto soltó una risa seca. «Ustedes dos suenan como si llevaran 10 años casados». «Se siente más tiempo», murmuró Gojo. Más tarde esa noche, el trío se reunió en la sala común de los dormitorios. Una sola lámpara tenue iluminaba la mesa entre ellos, y el aire estaba denso de silencio. «No hablas mucho de tu técnica maldita», dijo Geto, sirviendo té. «Separación, ¿verdad? Así la llama Yaga». Kishibe se recostó en las sombras, con los ojos entrecerrados. Observó el vapor rizar de la taza frente a él. «Corta cosas. No solo carne. No solo energía maldita. Lazos, ataduras, incluso el destino, si me hago lo suficientemente fuerte». Gojo se giró para mirarlo de frente, la venda subida para revelar ambos ojos azules penetrantes. «Suena a la clase de técnica que te mata». «Eso espero», murmuró Kishibe, impasible. Rieron, pero la risa de Geto se desvaneció más rápido que las de los demás. Los miró a ambos con algo pensativo en sus ojos. «Todos somos asesinos, de una forma u otra», dijo Geto. «Pero a veces me pregunto. ¿Cuánto tiempo podremos seguir llamándonos protectores?» Gojo se puso de pie, estirándose. «Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ganar». Kishibe no habló. Miró la hoja que descansaba a su lado. Con la tenue luz de la lámpara, su filo brillaba como la luna. Esa noche, Geto permaneció despierto escuchando el viento afuera. En la litera de enfrente, Gojo roncaba suavemente, ajeno al mundo. Pero Kishibe estaba sentado con las piernas cruzadas junto a la ventana, afilando su hoja bajo la luz de la luna. Se susurró a sí mismo. «Romper la cadena antes de que nos arrastre». Eso es todo. Capítulo 5.
La quietud húmeda de una aldea montañosa flotaba como una maldición en el aire, tanto literal como metafóricamente. El trío, Kishibe, Gojo y Geto, se encontraba al borde de un denso bosque de pinos que envolvía al espíritu maldito que les habían asignado exorcizar. Era una maldición de grado superior, algo que había eliminado a 3 hechiceros de primer grado en el lapso de una semana. Debían evaluar, contener o eliminar. Kishibe se agachó junto a un árbol, con su cuchillo desenvainado, el filo dentado desgastado y picado. Así que, recuérdenme, murmuró, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo persiguiendo maldiciones que mataron a 3 personas cuando los altos mandos podrían simplemente bombardear el lugar? Geto se echó el flequillo hacia atrás y exhaló. Porque los daños a la propiedad cuestan dinero, y los exorcismos no. Gojo sonrió, apoyándose perezosamente en una rama con su venda subida, revelando un único ojo brillante. Además, es un buen entrenamiento. Le agradecerás a los ancianos cuando seas mayor, Kishibe. ¿Mayor que qué? ¿Tú? Kishibe se burló. Ya me siento más viejo solo con verte mover la boca. Estaban tensos, pero no por miedo. Era el tipo de tensión que solo se generaba entre aquellos que habían luchado juntos lo suficiente como para saber dónde caería cada cuchillo, dónde se desataría cada explosión. El bosque se hizo más oscuro, más frío. La energía maldita suspendida en el aire se espesó como melaza. Separámonos, dijo Gojo. Kishibe, ve a la izquierda. Geto y yo rastrearemos desde la derecha. No, dijo Kishibe rotundamente. Nos quedamos juntos. Esta cosa ya mató a 3. No me gusta entrar solo en una casa encantada. ¿Asustado? Preguntó Gojo con una sonrisa. No estoy asustado. Soy cuidadoso. Deberías intentarlo alguna vez. Geto asintió, sintiendo el peso de algo equivocado aquí. Tiene razón. Nos quedamos juntos. Avanzamos, lento y deliberado. El espíritu maldito se reveló como humo deslizándose de entre los árboles. Tenía un cuerpo hinchado y parecido a una araña, múltiples rostros humanos incrustados en su caparazón, y gritaba con las voces de sus víctimas. El sonido distorsionó el aire. Gojo extendió su mano, preparando una técnica maldita. Técnica maldita. Lapso azul. Nada pasó. TSH. Todavía no puedo controlarlo bien. Kishibe no esperó. Se lanzó hacia adelante, su cuchillo brillando débilmente con energía maldita. La técnica de separación se activó mientras cortaba, atravesando una de las extremidades de la criatura como si fuera papel. La técnica no solo cortaba carne, separaba la propia energía maldita. La extremidad se retorció y luego desapareció por completo, como si nunca hubiera estado unida. Buen truco, murmuró Geto, invocando una maldición de bajo nivel de su manga y lanzándola hacia adelante como una lanza. Atravesó el rostro de la criatura, aturdiéndola. Gojo siguió, moviéndose, con los puños listos ya que aún no podía depender de su técnica. Odio usar las manos para esta porquería, murmuró. Kishibe se burló. Bien. Necesitas humildad. La criatura chilló y se abalanzó sobre Gojo, quien apenas evitó sus fauces. Cúbranme. Gritó. Kishibe se lanzó bajo, cortando hacia arriba. La energía maldita en su hoja se encendió, separando otro trozo de la criatura. Se tambaleó. Detrás de ti. Gritó Geto, lanzando otra maldición. Gojo se giró y le dio un gancho al espíritu maldito mientras la entidad invocada se estrellaba contra él. El impacto lo empujó hacia atrás, directamente en el camino de Kishibe. Ahora. Llamó Geto. Los ojos de Kishibe se agudizaron. Clavó su cuchillo en el núcleo de la maldición, un ojo rojo inmóvil enterrado profundamente en su torso. La técnica maldita de separación brilló de nuevo. El ojo no solo se rompió, desapareció. La maldición implosionó, su cuerpo colapsando hacia adentro hasta que no quedó nada. Los 3 se quedaron en el claro, jadeando. El aire era más ligero ahora. La aldea detrás de ellos dormiría en paz, sin saber cuán cerca habían estado de ser devorados. Estás mejorando en la dirección de esa energía maldita, le dijo Geto a Kishibe. Kishibe limpió la hoja en su abrigo. Todavía no se siente natural. No tiene por qué, dijo Gojo. Tienes algo que ninguno de nosotros tiene. Cortas energía. Es aterrador. Prefiero lo aterrador a lo elegante cualquier día, murmuró Kishibe. Mientras se daban la vuelta para regresar por el bosque, con el aire más cálido, sus siluetas se estiraban largas bajo el sol poniente. Por cierto, dijo Gojo de repente, todavía me debes la cena de la semana pasada. Kishibe suspiró. Próxima misión, si sobrevivimos, lo consideraré. Trato hecho. Geto caminó detrás de ellos, sonriendo débilmente ante la broma.
No lo dijo en voz alta, pero algo en esos dos, la crudeza de Kishibe, la imprudencia de Gojo, lo anclaba. El mundo exterior podía ser un caos, pero en este trío, había algo sólido. Algo inquebrantable. El trío monstruo estaba empezando a hacer honor a su nombre. Capítulo 6. El término de la misión dejó al trío monstruo magullado, pero entero. Los espíritus malditos habían desaparecido, mas el peso persistente del encuentro se aferraba a sus hombros como capas empapadas. De vuelta en Jujutsu High, el cielo se teñía de un azul suave y desvaído, un tipo de día que casi te hacía olvidar la brutalidad que podía albergar el mundo. Kishibe se sentó bajo el árbol del patio, con vendas cubriendo la mitad de su torso y un cigarrillo encendido entre los labios. Apenas lo fumaba. Simplemente lo dejaba consumirse. Rojo, a su lado, se desparramó en el banco, sus gafas de sol todavía resquebrajadas por el combate, manipulando un brick de zumo como si fuera un niño. ¿Sabes? Comenzó Gojo, sorbiendo de forma ruidosa. Estás muy callado después de una misión. Es extraño. Normalmente, eres tú quien hace chistes sobre lo cerca que estuvimos de morir. Estoy pensando, musitó Kishibe. Peligroso, bromeó Geto, acercándose con un paso lánguido, las manos metidas en las mangas. Kishibe no rió. Miró fijamente el patio, el viento haciendo susurrar su abrigo manchado de sangre, colgado de una rama del árbol junto a él. Fuimos descuidados. Gojo ladeó la cabeza. Ganamos. Por los pelos, dijo Kishibe, sacudiendo la ceniza sobre la hierba. Casi te atraviesan por intentar lucirte de nuevo. Gojo hizo un puchero. Fue una buena jugada. Además, te salvé el pellejo 5 segundos después. Solo porque estaba limpiando el desastre de Geto, dijo Kishibe. Geto bufó. ¿Mi desastre? Se sentó junto a Kishibe. Yo no soy el que ignoró su propia técnica maldita y cargó como un perro salvaje. Eso le arrancó una sonrisa torcida a Kishibe. Los perros salvajes matan más rápido. Se sentaron en un silencio cómplice, observando a los alumnos de segundo año practicar katas a lo lejos. El recinto de la escuela se sentía distante de la oscuridad en la que habitualmente se sumergían. ¿Alguna vez te preguntas, dijo Geto de repente, qué seríamos si no hubiéramos nacido en todo esto? Gojo resopló. Ricos. Guapos. Adorados. Kishibe le lanzó una mirada inexpresiva. De acuerdo, dijo Gojo, riendo. Lo entiendo. Pero en serio, ¿qué serías tú? Muerto, replicó Kishibe. Probablemente más joven. Geto rió suavemente. Ese humor oscuro nos mantiene a todos con los pies en la tierra. Gojo miró de reojo a Kishibe, notando algo en su expresión, una sombra que no se había ido del todo. Esa técnica maldita tuya, separación, ¿verdad? ¿Qué te cuesta realmente? Kishibe lo miró. Todo. Si no tengo cuidado. Geto se inclinó ligeramente. ¿Qué significa? Cada vez que separo una técnica maldita, me arriesgo a separar algo más. Memoria. Emoción. Control. Tiró el cigarrillo. Si usas demasiado tu técnica, se convierte en parte de ti. La mía es como sostenerme un cuchillo en la garganta cada vez que la uso. Gojo estuvo callado por una vez. Por eso siempre luchas como si no hubiera mañana, dijo Geto, dándose cuenta. Lucho, dijo Kishibe, porque he visto lo que pasa cuando no lo hago. No hablaron durante un rato después de eso. El sol de la tarde les calentaba la cara. En algún lugar cercano, la marioneta con forma de perro de Yaga perseguía una escoba. Oye, dijo Gojo finalmente, con la mirada en el horizonte. Deberíamos hacer algo estúpido. Como faltar a clase. Ya hice algo estúpido, murmuró Kishibe. No, quiero decir, algo realmente estúpido. Robar el alijo de herramientas malditas de Yaga e ir a cazar maldiciones en Shibuya. Kishibe arqueó una ceja. Estás loco. Estoy aburrido. Geto suspiró. Ambos son idiotas. Pero me apunto. Los tres se levantaron lentamente, magullados, doloridos, pero de alguna manera más ligeros. Como si por un solo día, pudieran fingir ser adolescentes. No armas. Y en esa pequeña y tranquila hora entre guerras, el trío monstruo rió como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Capítulo 7. Pof. Shoko Yairi. La azotea de Jujutsu High estaba en silencio, salvo por el distante susurro de los árboles y los ocasionales pasos de los estudiantes abajo. Shoko se apoyó en la barandilla, un cigarrillo casi consumido entre sus dedos, aunque nunca lo fumaba. Una costumbre que había adquirido al observar a los hechiceros mayores. Una necesidad de sentirse más mayor de lo que era. Son demasiado, murmuró, más para sí misma. Detrás de ella, Utaime salió de la escalera, con los brazos cruzados. ¿Quién es?
¿El trío monstruo? Shoko sonrió con sorna. ¿Así los llaman ahora? Utaime asintió. Es lo que susurran en el campus de Kioto. Satoru Gojo, Suguru Geto, y ese. Kishibe, completó Shoko, exhalando humo que no había inhalado. Todavía no puedo decir si está completamente demente o simplemente es demasiado lúcido para todo esto. Utaime se puso a su lado. ¿Lo has visto luchar? Sí, replicó Shoko, el recuerdo nítido, como la forma en que su hoja cortaba el cuello de un espíritu maldito con precisión quirúrgica. Se mueve como alguien que no intente ganar. Simplemente intenta acabar con ello. Utaime asintió de nuevo. ¿Y has visto cómo lo miran Gojo y Geto? Shoko no dijo nada al principio. Recordó a Gojo riendo más fuerte con Kishibe que con cualquier otra persona. Recordó a Geto observando a Kishibe como si fuera una bomba de relojería, no por miedo, sino por fascinación. Sí, dijo Shoko finalmente. Ven algo en él. O quizás se ven a sí mismos. Pof. Mei Mei. No lo subestimes, le dijo Mei Mei a su hermano menor, sujetando su hacha ligeramente mientras observaba a Kishibe entrenar solo a lo lejos. Su forma de moverse era brutal, sin movimientos inútiles, cada paso destinado a matar. ¿Ves esa técnica? Uy, parpadeó. ¿El cuchillo? No, dijo ella. La forma en que su energía maldita corta el aire a su alrededor. Eso no es solo habilidad con el arma. Eso es instinto perfeccionado hasta un filo maldito. Kishibe lanzó su hoja, la atrapó en reverso y terminó una kata silenciosa. Un árbol muerto se quebró detrás de él, ni siquiera se había girado hacia él. He visto su expediente, dijo Mei Mei. Nacido en la nada. Criado en la nada. Pero cuando lucha, se convierte en un concepto. Separación. Emoción, conexión, lo corta todo. Parpadeó de nuevo. Mei Mei no esperaba que él lo entendiera. Ni siquiera esperaba que Kishibe entendiera en lo que se estaba convirtiendo. Pero eso lo hacía más peligroso, no menos. Pof. Principal Yaga. El trío monstruo estaba hombro con hombro en su oficina. Un informe de misión yacía sin abrir sobre la mesa. Gojo estaba recostado en la silla como si fuera un trono. Geto tenía los brazos cruzados. Kishibe estaba sentado en el suelo, afilando su hoja con una piedra. Yaga los miró fijamente. Quiero que los tres se dirijan al norte. Brote de maldiciones cerca del límite del pueblo. Los civiles aún no han sido evacuados. Por fin, dijo Gojo, poniéndose de pie. Me estaba entumeciendo. Ya me lo imagino, murmuró Geto. Kishibe no dijo nada. Solo miró a Yaga con unos ojos demasiado cansados para su edad. Yaga conocía esa mirada. La había visto en veteranos que llevaban décadas exorcizando. Pero Kishibe solo había sido estudiante durante 2 años. 2 años, y ya llevaba la mirada de alguien que había visto demasiado y no le quedaba nada por lamentar. No dejen que esto se desvíe, advirtió Yaga. Hay algo extraño en las lecturas de maldiciones. Gojo sonrió. ¿Cuándo no se desvía? Mientras se giraban para irse, Yaga detuvo a Kishibe. ¿Estás al día con los demás? Preguntó. Kishibe no miró hacia atrás. No corro. Mato. Ellos se mantienen a mi altura. Y luego se fue, su capa ondeando detrás de él. Pof. Utaime Yori, otra vez. Más tarde esa semana, Utaime se encontró emparejada con el trío en una sesión de entrenamiento conjunta. Ella no se había ofrecido voluntaria. ¿Todavía estás viva? Gojo la saludó con esa sonrisa descarada. Todavía golpeando idiotas en la cara, replicó ella suavemente. Geto le ofreció un respetuoso asentimiento. Kishibe no la reconoció en absoluto, estaba apoyado contra un árbol, con los brazos cruzados, la hoja apoyada en su hombro. ¿Vas a decir algo? Le preguntó directamente. Kishibe ladeó la cabeza. No a alguien a quien no necesito matar. La mandíbula de Utaime se apretó. Gojo rió. Geto suspiró. Pero más tarde, después de la sesión, Kishibe le entregó una botella de antiséptico para un corte en su brazo, sin palabras, solo un gesto. Ella la tomó. Y quizás, solo quizás, no era del todo desalmado. Pof. Nanami Kento, primer año. Nanami había oído hablar de ellos. Todos lo habían hecho. Pasando por el campo de entrenamiento ese día, los vio, Gojo riendo mientras desviaba los espíritus malditos de Geto, Kishibe cortando maniquíes de entrenamiento como si fueran carne y hueso. Se detuvo y miró fijamente. Algo en ellos era magnético. No, peligroso. Como ver a Dios es discutir. No quiero ser como ellos, dijo en voz baja. Pero una parte de él se preguntó si sobreviviría lo suficiente como para no convertirse en ellos. De vuelta en la azotea, Shoko observó el atardecer teñir el horizonte de la ciudad.
Utaime se había ido. El cigarrillo se había consumido. Pensó en los ojos de Kishibe. En los silencios cuidadosos de Geto. En la risa de Gojo escondiendo algo más frío debajo. El trío monstruo. Eran brillantes. Aterradores. Y condenados. Solo esperaba que se mantuvieran unidos el tiempo suficiente para demostrar que todos se equivocaban. Capítulo 8. La bruma dorada de la tarde se derramaba sobre el campo de entrenamiento, proyectando largas sombras ámbar detrás del trío monstruoso que se hallaba en una formación triangular laxa. Kishibe se encontraba frente a Gojo y Geto, con los brazos cruzados, el brillo opaco de su hoja envainada a su lado. Ustedes dos se han vuelto perezosos, dijo sin rodeos, aunque su tono no contenía malicia, solo una verdad brutal y sobria. No son dioses. Todavía no. Gojo sonrió, pasándose una mano por su cabello blanco como la nieve. ¿No lo somos? Eso es nuevo para mí. Geto puso los ojos en blanco. Se refiere a que tu técnica se ha vuelto descuidada. Otra vez. Kishibe le lanzó una mirada de reojo. Las de ambos. No son invencibles. Ni para las maldiciones. Ni para los hechiceros. Ni siquiera para ustedes mismos. Entrenaron mucho después de que el sol se ocultara tras los tejados. Las hojas se encontraron con el zumbido de la energía maldita, las explosiones de fuerza sacudieron el campo, pero no se intercambió una palabra durante la refriega. Era un lenguaje de gruñidos, de contras, de probar límites. Después, el trío se desplomó en el saliente de piedra junto al patio. Geto se recostó, recuperando el aliento. Hoy no estás en tu mejor momento. Sí, Gojo estuvo de acuerdo, mirando a Kishibe. Esta vez no parecías querer matarnos. Kishibe no respondió de inmediato. En cambio, encendió un cigarrillo, protegiendo la llama con una mano áspera por años de violencia. Algunas cosas pesan más a medida que envejeces. Geto parpadeó. Apenas tienes 20. Kishibe sonrió con sorna. Todavía más viejo que cualquiera de ustedes. Hubo un largo silencio. Luego, oye, Kishibe, preguntó Gojo de repente, ¿por qué te hiciste hechicero? La pregunta flotó en el aire como humo. Kishibe exhaló. Porque nací en el infierno. Matar maldiciones era la única forma en que podía matar algo que lo merecía. Eso los silenció. Al día siguiente, los susurros recorrían los pasillos. Un trío de alumnos de segundo año estaba sentado en una esquina del comedor, dándose codazos cuando Kishibe entró con Geto y Gojo. Es él, ¿verdad? Murmuró una chica con mechas rosas en el pelo. ¿El que fue criado por una prostituta? Hoy que destripó un útero maldito con las manos desnudas. ¿No vino de fuera de los clanes? Dijo otra. Ni siquiera de una familia de hechiceros. Utaime, al oírlas, frunció el ceño. No deberían chismear sobre cosas que no entienden. Pero es verdad, ¿no? Insistió una de ellas. Utaime dudó. En parte. Pero nada de eso explica por qué sigue en pie. O por qué Gojo y Geto confían en él. Más tarde esa tarde, Shoko se sentó sola en la azotea del hospital, hojeando expedientes médicos. Kishibe se unió a ella, tan silencioso como siempre. «¿Están hablando de ti otra vez?», dijo. Él no respondió. «Podrías decírselo, ¿sabes? Responder a sus preguntas». «¿Por qué? ¿Para que se sientan mejor con su propio desorden?». Shoko lo miró, estudiando las arrugas alrededor de sus ojos, el agotamiento grabado profundamente bajo la superficie. «Quizás porque quieren entenderte». Kishibe miró el horizonte. La comprensión lleva a expectativas. Las expectativas llevan a la decepción. Ella suspiró. «Suenas como un viejo». Él le dedicó un atisbo de sonrisa. «Es porque he vivido como uno». La semana siguiente, Utaime sorprendió a Gojo escuchando a escondidas detrás de los estantes de la biblioteca. «¿Qué haces?». Intentando averiguar dónde entrenó Kishibe antes de Jujutsu Hai. Es como si hubiera brotado de la tierra, cuchillo en mano. Utaime suspiró. Él no tuvo entrenamiento. Sobrevivió. Eso es todo. Esa es la historia. Gojo entrecerró los ojos. Entonces, ¿cómo diablos alguien así termina siendo parte de nuestro trío? Porque alguien así sabe cómo matar. Y cómo no morir. Podrías aprender de eso. Más tarde, en la quietud de su dormitorio compartido, Geto se sentó frente a Gojo, lanzando una moneda maldita entre sus dedos. ¿Crees que confía en nosotros? Gojo se estiró en el suelo. Kishibe no confía en nadie. Pero lucha como si fuera a morir por nosotros. Geto asintió lentamente. Quizás eso es suficiente por ahora. Afuera, Kishibe estaba junto a la ventana, con un cigarrillo encendido, escuchando. No dijo nada.
Pero el más mínimo cambio en su postura sugería que quizás, solo quizás, los había oído. Y quizás, eso era suficiente. Capítulo 9. La lluvia caía en suaves lloviznas fuera de Jujutsu-Hai, humedeciendo los senderos de piedra y saturando los árboles hasta que parecían sombras apretándose contra los límites de la escuela. Dentro de los dormitorios, el aire estaba quieto, denso con el olor a madera vieja y ropa húmeda. Kishibe estaba sentado en el engawa de madera, un cigarrillo a medio terminar quemándose lentamente entre sus dedos. Estaba solo. O eso creía. Sabes, no deberías fumar dentro. El director Yaga podría ponerse furioso, dijo la voz de Gojo desde atrás. Ligera, burlona, con el tipo de confianza que siempre rozaba la línea entre el encanto y la arrogancia. Kishibe no se molestó en darse la vuelta. Esto no es un interior. Estás ciego y eres un idiota. Gojo rió entre dientes. Día difícil, ¿eh? Todos son días difíciles. Dejó caer el cigarrillo por encima de la barandilla y vio cómo la brasa desaparecía en la tierra húmeda de abajo. Geto apareció después, uniéndoseles con una gracia tranquila, sosteniendo 2 latas de café tibio. Le pasó una a Kishibe, quien la aceptó con un asentimiento. Has estado callado últimamente, dijo Geto. Kishibe abrió la lata, el silbido llenando la pausa. Siempre estoy callado. No, Geto replicó. Normalmente estás enfadado. Eso provocó una risa baja de la garganta de Kishibe. Todavía lo estoy. Solo que también estoy cansado. Gojo se apoyó en el pilar junto a ellos, con la venda subida para descansar en su frente. Sabes, para alguien que actúa como si quisiera estar solo, te pasas mucho tiempo con nosotros. No me quedo. Ustedes dos no me dejan en paz. Hubo un momento de silencio, no frío ni incómodo, simplemente completo. Luego Gojo le dio un codazo en el hombro a Kishibe. Ahora somos un trío. No puedes irte a reflexionar para siempre. Kishibe lo miró de reojo. ¿Así es como es? Geto sonrió suavemente. Así es como es. Más tarde esa noche, el trío se encontró reunido en la sala común, tenuemente iluminada y resonando con el ocasional crujido de los viejos huesos del edificio. El ambiente era más relajado ahora, Gojo desparramado en el sofá con los pies en el reposabrazos, Geto sentado con las piernas cruzadas en el suelo con un libro grueso, y Kishibe apoyado contra la pared, con los brazos cruzados. ¿Cuánto tiempo llevas usando esa hoja tuya? Preguntó Gojo, mirando hacia Kishibe. Desde los 12, replicó Kishibe. Me enseñó solo. Nadie más lo iba a hacer. ¿Y tu técnica maldita? Inquirió Geto, curioso. La forma en que cortas la energía maldita, es diferente. Peligrosa. Kishibe dudó. Por una vez, no evadió. Se llama separación. Corta la energía maldita y altera las técnicas. No es refinada. Simplemente funciona. Bruscamente. Terriblemente efectiva, murmuró Gojo. Todavía tengo esa muesca en mis costillas del sparring del mes pasado. Pensé que me ibas a partir por la mitad. Debería haberlo hecho. Kishibe desvió la mirada. Geto cerró su libro lentamente. No eres como la mayoría de nosotros. Pero sigues siendo uno de nosotros. No sabes nada de mí. Quizás no todo, dijo Geto con cuidado. Pero sé lo suficiente. Llevas a cabo los combates para vivir, no para ser un héroe. Eso importa. Había algo vulnerable en la expresión de Kishibe entonces, algo crudo detrás de la armadura. No respondió. Pero tampoco se fue. Esa noche, Kishibe volvió a estar bajo la lluvia. Esta vez, no estaba solo. Gojo y Geto lo flanqueaban, ninguno decía nada. La lluvia les empapaba la ropa, y ninguno se movió para detenerla. Mi madre era una prostituta, dijo Kishibe de repente. Voz baja. Firme. Nací en un burdel. Criado por adictos y fantasmas. Gojo y Geto no se inmutaron. Maté a un hombre cuando tenía 11 años. Humano. Primera vez que usé energía maldita. Ni siquiera sabía lo que era. La voz de Gojo era suave. No tuviste elección. ¿No la tuve? Kishibe lo miró, afilado y atormentado. Quizás sí. Quizás me gustó. Eso es lo que me asusta. Geto dio un paso adelante. Todavía estás aquí. Todavía luchando. Eso dice más que tu pasado. Kishibe rió una vez, amargo y cansado. Ustedes dos son idiotas. Probablemente, Gojo estuvo de acuerdo. Pero ahora somos tus idiotas. Por primera vez en años, Kishibe se permitió creer que quizás, solo quizás, no estaba completamente solo. Capítulo 10. La luz dorada del atardecer se extendía sobre el campo de entrenamiento de Jujutsu-Hai, proyectando largas sombras ambarinas.
El canto de las cigarras a lo lejos, el contrapunto de los golpes sordos y las exhalaciones bruscas, llenaba el aire. Yu Aibara se apoyó en la valla de madera que bordeaba el campo, masticando pensativamente una barra energética mientras sus ojos seguían la forma implacable de Kishibe. Kishibe no era llamativo como Gojo, ni grácil como Geto. Su estilo no bailaba, sangraba. Sus golpes eran puro asesinato y memoria muscular, sin espacio para el exceso. Con cada arco vicioso de su hoja de entrenamiento, obligaba al constructo maldito de tercer año a retroceder. Se movía como un animal herido que nunca había dejado de luchar. ¿Siempre es así? Preguntó Aibara mientras Nanami se le unía. Desde el primer día que lo vi, Nanami cruzó los brazos, con los ojos entrecerrados. Ningún movimiento desperdiciado. Ninguna duda. Como si luchar fuera lo único que supiera. Ni siquiera habla durante los descansos. Ayer le ofrecí pan de leche. Pensé que me iba a destripar. Nanami gruñó divertido. No está acostumbrado a la calidez. Se le nota en los ojos. Kishibe terminó el combate con un brutal golpe que envió al constructo al suelo. Sin una palabra, se dio la vuelta y se alejó, el sudor recorriendo su sien, su expresión indescifrable. Dentro de la sala de descanso, se había formado una pequeña congregación. Utaime estaba apoyada en la pared bebiendo té de cebada, Shoko estaba desplomada en el sofá hojeando un texto de anatomía maltrecho, y Gojo estaba despatarrado boca abajo en un banco con su venda a medio levantar, revelando ojos azules entornados. Geto estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, haciendo girar distraídamente una herramienta maldita entre sus dedos. ¿Así que sigue siendo todo acero y silencio? Preguntó Utaime, moviendo su lata de bebida. ¿Kishibe? Sí, respondió Gojo. Intenté arrastrarlo a almorzar con nosotros. Se fue de la habitación. Ni siquiera me dio un no. No me sorprende, dijo Shoko. Ese tipo sangra fantasmas. Lo sientes cuando estás cerca de él. No siempre fue así, murmuró Geto. Cuando éramos de primer año, hablaba más. No mucho. Pero lo suficiente. Entonces algo cambió, añadió Shoko. Yaga no nos lo cuenta todo, pero pregunté. Dijo que lo pasó mal antes de llegar aquí. No lucha por orgullo, dijo Utaime. Es como si luchara por sobrevivir. Como si nunca hubiera parado. Gojo se incorporó. Ahora es más frío, sí. Pero cuando luchamos juntos, confío en él. Más que en casi nadie. Todavía lo hago. Entonces quizás no se trata de cambiarlo, dijo Geto. Quizás se trata de esperar hasta que recuerde cómo volver a confiar en nosotros. Kishibe estaba sentado detrás del cobertizo de equipos, lejos del ruido, volviendo a vendar sus manos. El cielo estaba teñido de púrpura y naranja. Un cigarrillo encendido entre sus dedos. Pasos crujieron en la grava. Oye. Espero no interrumpir. Era Aibara de nuevo. Inquebrantable. Alegre. Se dejó caer al suelo frente a Kishibe sin dudarlo. ¿Todavía no comes con nosotros, eh? Te traje té. Está frío, lo siento. Kishibe tomó la botella sin decir palabra. Bebió. Eres raro, dijo Aibara. Pero un poco guay. No como Gojo Senpai guay. Eres como frío guay. Kishibe exhaló lentamente por la nariz. Hablas demasiado. Eso me lo dicen mucho, Aibara sonrió. Pero tengo curiosidad. Estuviste en la misma clase que Gojo y Geto, ¿verdad? Es una locura. ¿Ustedes tres fueron los originales, eh? El trío monstruo. La expresión de Kishibe no cambió, pero hubo un destello en sus ojos. Apagó el cigarrillo en una roca. ¿Qué les pasó a ustedes? Eran leyendas. La vida pasó, replicó Kishibe, casi demasiado bajo para ser oído. Aibara no insistió. Solo asintió, con los ojos suaves. Aún así, creo que es genial. Espero que seamos así algún día. Yo, Nanami, aunque sea un poco. Durante mucho tiempo, ninguno habló. Luego Kishibe le devolvió el té. Gracias. Los ojos de Aibara se abrieron un poco, luego se suavizaron en una sonrisa. Esa noche, Shoko volvió a vendar a Kishibe en la enfermería, sus manos firmes pero cuidadosas. Estás diferente últimamente, dijo. Kishibe no respondió. Los chicos. Te están afectando. Incluso Aibara. No saben nada. Y quizás por eso funciona, dijo. No conocen tus cicatrices. Simplemente te ven. Kishibe miró al techo. Por una vez, no encendió otro cigarrillo. En otro lugar, en la oficina de Yaga, Rojo, Geto y Yaga miraban por la ventana mientras las luces alrededor del campo de entrenamiento se atenuaban. Está cambiando, dijo Geto. Más bien recordando, corrigió Gojo. Yaga asintió una vez.
No lo presiones. Se abrirá cuando esté listo. Hasta entonces, sigan a su lado. Eso es todo lo que pueden hacer. Y afuera, bajo un cielo estrellado, el vínculo entre monstruos, heridos y cautelosos, se extendía, silencioso y fuerte, hacia algo parecido a la curación. Capítulo 10. La luz dorada del atardecer se extendía sobre el campo de entrenamiento de Jujutsu-Hai, proyectando largas sombras ambarinas. El canto de las cigarras a lo lejos, el contrapunto de los golpes sordos y las exhalaciones bruscas, llenaba el aire. Yu Aibara se apoyó en la valla de madera que bordeaba el campo, masticando pensativamente una barra energética mientras sus ojos seguían la forma implacable de Kishibe. Kishibe no era llamativo como Gojo, ni grácil como Geto. Su estilo no bailaba, sangraba. Sus golpes eran puro asesinato y memoria muscular, sin espacio para el exceso. Con cada arco vicioso de su hoja de entrenamiento, obligaba al constructo maldito de tercer año a retroceder. Se movía como un animal herido que nunca había dejado de luchar. ¿Siempre es así? Preguntó Aibara mientras Nanami se le unía. Desde el primer día que lo vi, Nanami cruzó los brazos, con los ojos entrecerrados. Ningún movimiento desperdiciado. Ninguna duda. Como si luchar fuera lo único que supiera. Ni siquiera habla durante los descansos. Ayer le ofrecí pan de leche. Pensé que me iba a destripar. Nanami gruñó divertido. No está acostumbrado a la calidez. Se le nota en los ojos. Kishibe terminó el combate con un brutal golpe que envió al constructo al suelo. Sin una palabra, se dio la vuelta y se alejó, el sudor recorriendo su sien, su expresión indescifrable. Dentro de la sala de descanso, se había formado una pequeña congregación. Utaime estaba apoyada en la pared bebiendo té de cebada, Shoko estaba desplomada en el sofá hojeando un texto de anatomía maltrecho, y Gojo estaba despatarrado boca abajo en un banco con su venda a medio levantar, revelando ojos azules entornados. Geto estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, haciendo girar distraídamente una herramienta maldita entre sus dedos. ¿Así que sigue siendo todo acero y silencio? Preguntó Utaime, moviendo su lata de bebida. ¿Kishibe? Sí, respondió Gojo. Intenté arrastrarlo a almorzar con nosotros. Se fue de la habitación. Ni siquiera me dio un no. No me sorprende, dijo Shoko. Ese tipo sangra fantasmas. Lo sientes cuando estás cerca de él. No siempre fue así, murmuró Geto. Cuando éramos de primer año, hablaba más. No mucho. Pero lo suficiente. Entonces algo cambió, añadió Shoko. Yaga no nos lo cuenta todo, pero pregunté. Dijo que lo pasó mal antes de llegar aquí. No lucha por orgullo, dijo Utaime. Es como si luchara por sobrevivir. Como si nunca hubiera parado. Gojo se incorporó. Ahora es más frío, sí. Pero cuando luchamos juntos, confío en él. Más que en casi nadie. Todavía lo hago. Entonces quizás no se trata de cambiarlo, dijo Geto. Quizás se trata de esperar hasta que recuerde cómo volver a confiar en nosotros. Kishibe estaba sentado detrás del cobertizo de equipos, lejos del ruido, volviendo a vendar sus manos. El cielo estaba teñido de púrpura y naranja. Un cigarrillo encendido entre sus dedos. Pasos crujieron en la grava. Oye. Espero no interrumpir. Era Aibara de nuevo. Inquebrantable. Alegre. Se dejó caer al suelo frente a Kishibe sin dudarlo. ¿Todavía no comes con nosotros, eh? Te traje té. Está frío, lo siento. Kishibe tomó la botella sin decir palabra. Bebió. Eres raro, dijo Aibara. Pero un poco guay. No como Gojo Senpai guay. Eres como frío guay. Kishibe exhaló lentamente por la nariz. Hablas demasiado. Eso me lo dicen mucho, Aibara sonrió. Pero tengo curiosidad. Estuviste en la misma clase que Gojo y Geto, ¿verdad? Es una locura. ¿Ustedes tres fueron los originales, eh? El trío monstruo. La expresión de Kishibe no cambió, pero hubo un destello en sus ojos. Apagó el cigarrillo en una roca. ¿Qué les pasó a ustedes? Eran leyendas. La vida pasó, replicó Kishibe, casi demasiado bajo para ser oído. Aibara no insistió. Solo asintió, con los ojos suaves. Aún así, creo que es genial. Espero que seamos así algún día. Yo, Nanami, aunque sea un poco. Durante mucho tiempo, ninguno habló. Luego Kishibe le devolvió el té. Gracias. Los ojos de Aibara se abrieron un poco, luego se suavizaron en una sonrisa. Esa noche, Shoko volvió a vendar a Kishibe en la enfermería, sus manos firmes pero cuidadosas. Estás diferente últimamente, dijo. Kishibe no respondió. Los chicos. Te están afectando. Incluso Aibara.
No saben nada. Y quizás por eso funciona, dijo. No conocen tus cicatrices. Simplemente te ven. Kishibe miró al techo. Por una vez, no encendió otro cigarrillo. En otro lugar, en la oficina de Yaga, Rojo, Geto y Yaga miraban por la ventana mientras las luces alrededor del campo de entrenamiento se atenuaban. Está cambiando, dijo Geto. Más bien recordando, corrigió Gojo. Yaga asintió una vez. No lo presiones. Se abrirá cuando esté listo. Hasta entonces, sigan a su lado. Eso es todo lo que pueden hacer. Y afuera, bajo un cielo estrellado, el vínculo entre monstruos, heridos y cautelosos, se extendía, silencioso y fuerte, hacia algo parecido a la curación. Capítulo 11. La luna se cernía pesada sobre los silenciosos tejados de Jujutsu-Hai, extendiendo su pálida luz por el patio como un sudario suave. La brisa nocturna soplaba entre los árboles, susurrando entre las hojas como confesiones susurradas. Bajo aquel cielo, Kishibe caminaba solo. El día había sido típico. Entrenamiento con los demás, Geto citando alguna escritura arcana para argumentar durante el combate, Gojo casi arrasando un maniquí de práctica con una inestable técnica de rojo. Pero Kishibe apenas registraba el presente. Lo que perduraba era el peso de algo más antiguo. Recuerdo, años atrás. Las calles en las que Kishibe creció no eran lugares para niños. Paredes con moho, botellas rotas, el constante zumbido de gritos provenientes de ventanas agrietadas. Su madre, cansada, delgada y apenas sobreviviendo, trabajaba de noche, dándolo todo para que pudieran comer. Nunca se quejaba. Nunca tuvo la oportunidad. El hombre la había seguido a casa una vez. Un cliente habitual. Uno violento. Kishibe tenía solo 11 años, escondido en el baño cuando escuchó sus gritos. El mundo se resquebrajó cuando todo quedó en silencio. Esperó a que el hombre se fuera. Kishibe rastreó sus movimientos con un instinto de carnicero, siguiéndolo hasta un asqueroso baño público unas noches después. No había un plan. Solo el cuchillo de cocina en sus manos y la furia oprimiéndole el pecho. No solo lo apuñaló. Lo seccionó. Con ese único y fatal acto, algo profundo en él despertó. La energía maldita del hombre se desintegró, la carne separada por la hoja, el espíritu borrado por completo del éter. Separación, su técnica maldita, había despertado no con entrenamiento, sino con un asesinato. Cuando lo encontraron, días después, el cadáver del hombre estaba decapitado, desplomado en el suelo. Y Kishibe había desaparecido. Recuerdo, continuación. Estuvo solo en la ciudad durante semanas. Durmiendo bajo puentes, cazando palomas y ratas para comer. Fue entonces cuando Yaga lo encontró. El hombre tenía una presencia que acallaba el ruido. Un niño como tú no debería estar solo aquí, dijo Yaga, arrodillándose a su lado. No soy un niño, espetó Kishibe, con el rostro demacrado y vacío. Yaga no se inmutó. Usaste energía maldita. La rastreé desde ese cuerpo. Lo limpié. Pero si alguien más te hubiera encontrado, Kishibe no dijo nada. Yaga se llevó una mano al abrigo, sacando un frasco. No eres el primer niño roto que veo. Pero eres el primero que no solo se defendió, sino que casó a alguien. Se lo merecía. Sí. Se lo merecía. Kishibe parpadeó. Esa no era la respuesta que esperaba. Yaga se puso de pie. Ven conmigo. No le debes nada a nadie, pero si quieres aprender a sobrevivir a lo que viene, yo te enseñaré. Esa noche, bajo las farolas rotas, Kishibe lo siguió. Día actual, 2006, Jujutsu-Hai. El patio estaba en silencio. Kishibe estaba sentado bajo una linterna de piedra, afilando su hoja con movimientos lentos y deliberados. Geto se acercó, con las manos metidas en las mangas, observando el brillo de la luna en el filo. Siempre haces eso cuando estás inquieto, comentó Geto. Mejor que dar vueltas. Permanecieron en silencio un rato. A diferencia de Gojo, Geto no llenaba el aire de ruido. Cuando finalmente habló, lo hizo con un propósito. Hay una misión mañana. Actividad de úteros malditos en Tochigi. Yaga quiere que los tres nos encarguemos juntos. ¿Juntos, eh? Geto asintió. Lo ha estado diciendo desde hace un tiempo. Que somos fuertes por separado, pero imparables juntos. Kishibe soltó una risa seca. Somos monstruos. ¿Monstruos?, repitió Geto. Quizás. Pero los monstruos también pueden proteger a la gente. Un instante de silencio. Luego, Geto preguntó, ¿alguna vez te arrepientes? Kishibe dejó de afilar su hoja. ¿De vivir? No, dijo Geto. De haber sobrevivido. Kishibe miró las estrellas, su expresión indescifrable. A veces. Pero supongo que si sigo respirando, es por una razón.
Al día siguiente, campo de misión. El trío se movía en formación por el bosque. Gojo iba al frente, saltando entre los árboles con energía desbordante. Geto era metódico, escaneando los residuos malditos. Kishibe caminaba con la calma de alguien que no se inmutaba ante la violencia. La esperaba. El útero maldito que encontraron era grotesco, una cosa de extremidades podridas y rostros deformes. Chillaba, escupiendo bilis negra. Asco, murmuró Gojo, crujiéndose los nudillos. Kishibe, ¿quieres empezar? Kishibe no respondió. Se abalanzó. Su hoja cortó la bilis en el aire, la energía maldita alrededor del útero comenzó a deshilacharse. No dejes que se regenere. Advirtió Geto. No lo haré, dijo Kishibe, y luego atacó de nuevo. Esta vez, su energía maldita se disparó. La técnica separación se activó, la energía maldita que anclaba el útero se rompió como un hilo deshilachado. La criatura se desplomó, inerte. Todavía asusta cuando haces eso, silbó Gojo. Es como ver al universo tener un hipo. Mientras se adentraban más en el bosque, Gojo caminó a su lado. Nunca dijiste por qué te uniste a la escuela, dijo con naturalidad. Kishibe gruñó. No tenía a dónde más ir. Aún así. Yaga debió ver algo en ti. O me tuvo piedad. Nga. Es demasiado duro para la piedad. Te aceptó porque creía que sobrevivirías. Kishibe lo miró de reojo. Eres demasiado optimista. Soy realista. Tú simplemente aún no crees en ti mismo. Kishibe no respondió, pero el silencio entre ellos esta vez no estaba vacío. Capítulo 12. El cadáver del útero maldito aún humeaba donde yacía. Tiras de su bilis ahora disuelta formaban charcos en la tierra cubierta de musgo, como tinta de un corazón roto. El trío no habló por un rato. El silencio no era incómodo, sino que estaba lleno del residuo de instinto y eficiencia. De repente, el aire cambió. Los ojos de Kishibe se entrecerraron. Viene otra, dijo. ¿Ya? Gojo resopló, estirando los brazos perezosamente. Hombre, ni siquiera se puede respirar aquí fuera. Geto ya estaba formando sellos de mano. Los residuos son densos en este bosque. Hay un nido cerca. Esta era solo el perro guardián. Kishibe envainó su hoja, ajustó el agarre y miró a través de los árboles. Entonces llegó el grito. Agudo, salvaje y de alguna manera, suplicante. De entre los matorrales surgió una maldición más grotesca que la anterior. Tenía demasiados brazos, todos retorciéndose en ángulos imposibles, y una boca abierta y llena de dientes en el pecho. Rostros, algunos humanos, algunos animales, se presionaban contra su piel translúcida, lamentándose en silencio. Gojo dio un paso al frente, girando su venda como una diadema. Yo me encargo de esta. Kishibe lo detuvo. No. Intentemos coordinados. ¿Coordinados? ¿Contigo? Gojo sonrió. Vaya, te estás abriendo. Geto arqueó una ceja. Podría ser de grado especial. Seamos inteligentes. La maldición se abalanzó. Vamos. Gritó Kishibe. Geto invocó dos espíritus malditos de nivel medio, etéreos, parecidos a libélulas, que se dirigieron zumbando hacia la abominación. Se envolvieron alrededor de sus extremidades, intentando ralentizarla. Kishibe se movió como una sombra bajo su distracción, con la hoja ya baja. La criatura lo sintió. Se retorció, un brazo malformado se estrelló hacia abajo. Kishibe se deslizó por debajo y cortó, pero la hoja resbaló contra algo duro. ¿Hueso? ¿Armadura? TSH. Atrás. Ladró Geto. Una ola de energía espectral avanzó mientras uno de los espíritus de Geto se autodestruía al impactar. Apenas tambaleó a la maldición. Gojo. Gojo apareció en un instante, su patada golpeando la mandíbula de la criatura. El impacto no rompió la maldición, se onduló a través de su cuerpo como al golpear el agua. ¿Qué demonios? Murmuró, aterrizando junto a Kishibe. Está cambiando su masa. Como una medusa. Entonces corta más profundo, dijo Kishibe, y se lanzó hacia adelante. La técnica de separación brilló. Su hoja relució, no solo cortando la carne, sino la presencia. Abrió un camino a través del costado de la criatura y su energía maldita se deshizo, trozos de su forma disipándose en un rugido de aire retorcido. Aún así, permaneció. Se mantiene unida con pura voluntad, observó Geto. No es solo una maldición, está desesperada. Gojo estaba junto a ellos ahora, crujiéndose el cuello. Bien. Que sea trabajo en equipo. Le lanzó una rara sonrisa a Kishibe. Vamos, trío monstruo. El nombre quedó suspendido en el aire, e incluso Kishibe esbozó una leve sonrisa. Se movieron. Kishibe se lanzó a la izquierda, atrayendo la atención.
La maldición chilló y giró. Gojo se apareció detrás de ella, distorsionando el espacio con ilimitado lo suficiente como para desorientarla. El espíritu restante de Geto se abalanzó, mordiendo su espalda expuesta. Ahora. Kishibe saltó, con la hoja levantada. La técnica maldita de separación brilló con claridad, y en el momento en que su arma golpeó el núcleo de la maldición, no solo cortó, sino que borró. La criatura huyó. Luego, el silencio. Cenizas y luz flotaron entre los árboles. Más tarde, mientras caminaban de regreso por el bosque, Gojo seguía sonriendo. De acuerdo, eso fue genial. Admítelo, nos vimos increíbles. No, dijo Kishibe rotundamente. Sonreíste, no mientas. Debió ser gas. Geto rió. Estamos mejorando. Todavía somos rudos, pero nuestro ritmo se está volviendo más compacto. Gojo empujó el hombro de Kishibe. ¿Ves? No somos solo compañeros de equipo, somos hermanos de armas. Kishibe no respondió, pero después de unos pasos, dijo en voz baja, no estuviste tan mal. Gojo parpadeó. ¿Acabas de halagarme? Kishibe siguió caminando. No abuses. Pero incluso Geto sonrió. Ya no era solo una broma. Empezaban a sentirse como algo más que una unidad. Se estaban convirtiendo en un lazo. Y bajo el silencio de los árboles, ese lazo, templado por la sangre y el combate, comenzó a forjarse en algo duradero. Capítulo 13. El viento arrastraba el hedor de las maldiciones mientras el trío regresaba pesadamente a la carretera principal. Sus uniformes estaban manchados de sangre y arañazos, el abrigo de Kishibe desgarrado en el cuello, las mangas de Geto empapadas con los restos del espíritu exorcizado, y la venda de Gojo colgando suelta de una sien. Nadie habló por un rato. Finalmente, Gojo rompió el silencio. Bueno, eso fue divertido. Tu definición de diversión necesita un ajuste, dijo Geto con sequedad, limpiándose la suciedad de las manos. Casi morimos 2 veces. Pero no lo hicimos, Gojo sonrió. Gracias a nuestro verdugo residente. Con el pulgar, señaló a Kishibe, quien simplemente limpió su hoja contra sus pantalones y la envainó. ¿Estás bien? Preguntó Gojo, poniéndose a su paso. Bien, murmuró Kishibe. Necesitas dejar de hablar tanto en medio de la pelea. Pero me mantiene tranquilo, bromeó Gojo, y luego se puso serio. Estuviste bastante increíble hoy. Kishibe no replicó, pero Geto se les unió, con voz baja. Eres imprudente a veces. Pero cuando te mueves, eres decisivo. No te inmutas. Kishibe dejó de caminar. No puedo permitirme inmutarme. Lo miraron fijamente, sintiendo más allá de las palabras. Gojo le dio una palmada en el hombro. Oye. No esperamos que cargues con todo. Somos un equipo. Kishibe lo miró fijamente por un largo segundo. Sigues diciendo eso como si significara algo. Geto asintió. Sí significa. Más tarde esa noche, el trío se reunió alrededor de una pequeña hoguera cerca de su alojamiento. Una quietud se posó sobre ellos, el calor de las llamas crepitando contra el frío aire de Tochiji. Te odiaba cuando nos conocimos, dijo Kishibe de repente. Gojo casi se ahoga con la bola de arroz que estaba masticando. Disculpa. Eras ruidoso. Arrogante. Tenías este brillo. Como si nada pudiera tocarte. Gojo resopló. Bueno, es cierto. Kishibe le lanzó una mirada fulminante. Pero no eras invencible. Solo actuabas como si lo fueras. Geto añadió, todavía lo hace. Los odiaba a los dos, dijo Kishibe con una media sonrisa. Geto, con tus discursos tranquilos y tu tono de todo. Pensé que ustedes dos eran todo lo que yo no era. Se quedaron en silencio de nuevo. ¿Y ahora? Preguntó Geto. Kishibe no respondió de inmediato. Miró fijamente el fuego. Ahora creo que si no los hubiera conocido a ambos, habría muerto hace mucho tiempo. Gojo se reclinó sobre sus codos. Eso es lo más amable que alguien me ha dicho nunca. Cállate. Lo digo en serio. Eres como nuestro perro de ataque taciturno. No te cambiaría por nadie. Geto sonrió. No somos perfectos. Pero juntos tenemos sentido. Kishibe cerró los ojos. Sí lo tenemos. No hablaron mucho después de eso. Pero el silencio era diferente. Más cálido. Como si algo antiguo hubiera empezado a resquebrajarse, dejando que algo nuevo echara raíces bajo las cenizas. Y bajo ese cielo nocturno silencioso, el trío monstruoso, tan diferente, tan cicatrizado, compartió una paz que rara vez tenían el lujo de sentir. Incluso si el mañana significaba sangre de nuevo, esta noche se tenían el uno al otro. Y por ahora, eso era suficiente. Capítulo 14.
La lluvia tamborileaba suavemente en las ventanas de la oficina de Yaga, las nubes grises se extendían por el cielo, envolviendo a Tokyo Jujutsu High en un tenue silencio. El director Yaga estaba sentado en su escritorio, con los ojos entrecerrados ante la pila de informes que tenía delante, aunque su mente divagaba. Sus pensamientos no estaban en las palabras garabateadas con tinta, sino en el trío que había comenzado a cambiar el corazón de la escuela. Gojo Satoru. Suguru Geto. Kishibe. 3 nombres que se habían vuelto imposibles de ignorar. Había visto a muchos estudiantes ir y venir, pero esos 3 no solo eran fuertes. Eran peligrosos de maneras que iban más allá de la energía maldita. Gojo ardía con demasiada intensidad, Geto pensaba con demasiada profundidad, y Kishibe era una tormenta que aún intentaba comprender su propia destrucción. Yaga se recostó, mirando por la ventana empapada por la lluvia. Recordó el primer día que trajo a Kishibe. Los nudillos del chico estaban ensangrentados, su rostro era indescifrable, y su silencio era más ruidoso que cualquier maldición. No había dicho una palabra durante todo el viaje a la escuela. No estás aquí porque alguien te debiera una oportunidad, le había dicho Yaga entonces. Estás aquí porque veo algo que podría sobrevivir a este mundo. Si quieres demostrarme que me equivoco, vete. Kishibe no lo hizo. Campo de entrenamiento, esa tarde la tormenta había pasado, dejando los campos de entrenamiento empapados y relucientes bajo un raro rayo de sol. El trío estaba uno frente al otro. De acuerdo, Gojo se estiró perezosamente, empujando su venda lo suficiente como para entrecerrar los ojos. Yaga dice que hoy no hay que contenerse. Geto exhaló, atándose el pelo. Porque nos contenemos cada día, ¿verdad? Kishibe desenvainó su espada sin decir una palabra, el aire a su alrededor ya zumbando débilmente. No sonreía, pero algo en su postura era más relajado, menos tenso. Comenzaron con ejercicios, primero con sparring. Gojo se lanzó con arrogancia juguetona, Geto interceptando con maldiciones invocadas que se movían como sombras alrededor de su figura. Kishibe no bailaba, diseccionaba, su hoja cortando entre ellos como puntuación. Cada movimiento era preciso, forjado en la supervivencia, no en el estilo. En un momento dado, Gojo se deslizó a través de la distracción de Geto y se abalanzó sobre Kishibe, sonriendo. Vamos, no lo hagas fácil. La mano de Kishibe salió disparada, demasiado rápido, y Gojo apenas parpadeó a tiempo para evitar el golpe impregnado de separación. El viento de este cortó un trozo de un maniquí de entrenamiento a 3 metros de distancia detrás de ellos. Gojo silbó. No tienes nada de calma. Tú tienes demasiada, respondió Kishibe. Se separaron, respirando con dificultad, empapados en sudor. Por un momento, simplemente se quedaron allí, los 3. Luego, Geto rió entre dientes. ¿Qué? Preguntó Gojo. Solo recuerdo la primera semana, dijo Geto. Ustedes 2 no se soportaban. Gojo resopló. Sí, intentó destriparme. Estabas siendo molesto, dijo Kishibe rotundamente. Geto sonrió. Ahora míranos. Casi funcionales. Una rara expresión, media sonrisa, medio suspiro, se dibujó en el rostro de Kishibe. No te acostumbres. Pero no se alejó. Más tarde, azotea del dormitorio esa noche, los 3 se reunieron en la azotea del dormitorio. El cielo se había despejado por completo, las estrellas parpadeaban silenciosamente arriba. Gojo se recostó sobre sus codos, con una piruleta en la boca. ¿Sabes? Deberíamos inventar un nombre. Como un nombre de equipo. Somos demasiado geniales para no tener uno. Absolutamente no, murmuró Kishibe. Geto sonrió. ¿Y qué, como la Trinidad impía? Gojo chasqueó los dedos. Oh, me gusta eso. Suena bien. Kishibe puso los ojos en blanco. Eso suena a un acto de circo. Gojo se inclinó hacia adelante. Sí, pero piénsalo. Hemos derribado 3 maldiciones de grado 1 y una de grado semi-especial en 2 meses. Estamos batiendo récords. Somos problemáticos, ofreció Geto. Gojo hizo una pausa. Luego se rió. Sí. Pero joder si no funciona. El silencio regresó, pero era del bueno. Del que no necesitaba ser llenado. Kishibe miró el cielo, recordando sus primeras noches en la calle, cuando las estrellas eran la única constante. No dijo mucho. Rara vez lo hacía. Pero en ese momento, dejó que la quietud lo envolviera. No estaba solo. Ya no. En otro lugar, oficina de Yaga. Yaga miró un sobresellado en su escritorio, estampado con el sello del Consejo Superior de Jujutsu. Aún no lo había abierto, pero sabía lo que decía. Algo se avecinaba. Algo grande. Pero por ahora, sus estudiantes seguían juntos. Todavía enteros.
Se permitió un momento, solo uno, para esperar que así se mantuviera. Capítulo 15. La misión había sido rutinaria, al menos sobre el papel. Una aldea rural en la prefectura de Ibaraki, plagada de apariciones menores. La doncella del santuario local había sellado un objeto maldito décadas atrás, pero su atadura había comenzado a deshilacharse. Se suponía que sería un ejercicio de campo. Controlado. Seguro. No lo fue. Yaga estaba en el límite del bosque, con los brazos cruzados, observando a los estudiantes desaparecer entre la niebla. Su rostro no delataba nada, pero su corazón estaba apesadumbrado. Recordó una época, no hacía mucho, en que su gurú Geto solía sonreír más. Ahora, Yaga solo veía cálculo en esos ojos. No sean descuidados, murmuró para nadie. Luego se dio la vuelta y regresó hacia el coche, confiando, pero nunca del todo. El pueblo estaba demasiado silencioso. Esa fue la primera señal. Algo anda mal, murmuró Geto. Kishibe miró al frente, la mano sobre la empuñadura de su hoja. Tú también lo sientes. Gojo se ajustó la venda, sonriendo. Sí. Parece que la fiesta empezó sin nosotros. Geto no respondió. Estaba escuchando, el silencio, la inquietud susurrante en la energía maldita a su alrededor. Era familiar. Demasiado familiar. El santuario se erguía en ruinas en el centro del pueblo, sus talismanes desgastados y medio rotos. Dentro, un montón de ofrendas podridas y sangre seca marcaba donde el objeto maldito había estado sellado. Entonces el suelo tembló. Una boca dentada de carne maldita rasgó el suelo del santuario, y la criatura que emergió era diferente a todo lo que habían enfrentado. Imponente, esquelética, llevando los talismanes rotos como un velo, apestaba a odio ancestral. Un híbrido, susurró Geto. Ha absorbido demasiadas maldiciones de bajo nivel. Esto no debería haber pasado. No hay tiempo para sermones. Gritó Gojo. Se lanzó hacia adelante. La pelea fue un caos. La velocidad pura de Gojo chocaba contra las extremidades deformes de la criatura. Geto invocaba Shikigami tras Shikigami, sus formas apenas resistiendo contra la masa corrupta. Kishibe entraba y salía rápidamente, cortando con precisión, usando separación para seccionar tendones espirituales y ligamentos malditos. Aún así, la maldición se regeneraba. Geto dudó. Reconoció algo en la energía. No era solo odio o rabia. Era tristeza. Una tristeza humana que se había coagulado, endurecido. Su pecho se apretó. Fue entonces cuando sucedió. Uno de sus Shikigami, el que parecía un dragón serpentino, dudó, retrocediendo ante el rostro del útero maldito. Geto. Gritó Kishibe. Concéntrate. Pero Geto estaba paralizado. Esa tristeza, esa forma maldita, le recordaba algo. A alguien. Una chica. De un pueblo como este. Su voz pidiendo ayuda. La forma en que él se había dado la vuelta. La culpa le carcomía las entrañas. Kishibe lo tacleó hacia un lado justo cuando una púa de hueso desgarraba el lugar donde Geto había estado de pie. ¿Quieres morir, bastardo soñador? Geto jadeó. Lo siento, yo solo, no hay tiempo para lamentos. Concéntrate. Gojo golpeó el abdomen de la maldición, su puño brillando. ¿Ustedes dos terminaron con la historia secundaria dramática? Porque esta cosa está cabreada. Geto asintió con gravedad. Se armó de valor y luego levantó ambas manos. No más dudas. Invocó un espíritu maldito masivo, un constructo parecido a un simio con brazos acorazados de hierro y runas brillantes en su pecho. Se estrelló contra la criatura, inmovilizándola el tiempo suficiente para que Kishibe se abalanzara, su hoja brillando con separación. Esta vez, la maldición no se regeneró. Se partió por la mitad, la energía maldita desenrollándose como un hilo deshilachado. Chilló, menos un sonido y más un recuerdo que resonaba en el bosque, antes de desvanecerse en cenizas. Regresó el silencio. El trío estaba entre los restos, jadeando. El aire olía a ozono y a incienso podrido. Gojo se desplomó sobre una viga caída. Bueno, eso fue un asco. Pero supongo que cuenta como una victoria. Kishibe limpió su hoja, sus ojos escudriñando a Geto. Geto simplemente se quedó allí, temblando. Me congelé, murmuró. Vi su cara. La que no pude salvar. Y me congelé. No corriste, dijo Kishibe. Eso ya es algo. Gojo miró hacia arriba. ¿Estás bien, Suguru? Geto soltó una risa hueca. No. Pero sigo aquí. Y por ahora, eso tendría que ser suficiente. Más tarde, cuando informaron a Yaga, el hombre no dijo nada al principio. Simplemente miró a Geto durante mucho tiempo. Todo hechicero tiene fantasmas, dijo Yaga en voz baja. Lo que importa es lo que haces cuando te llaman.
Geto asintió. Todavía no estaba seguro de la respuesta, pero la pregunta nunca había sido más clara. Y con los demás a su lado, quizás, solo quizás, la encontraría. Capítulo 16. Esa mañana, la lluvia caía a cántaros, bañando los tejados de Tokyo Jujutsu-Hai con un brillo plateado. En los pasillos silenciosos, Suguru Geto se sentó solo bajo el voladizo, cerca del campo de entrenamiento. Su túnica se le pegaba, húmeda, pero no se movió. El frío le sentaba bien. Mantenía la culpa cerca. Debería haber sentido orgullo. La misión había sido un éxito, de nuevo. Pero en lugar de alivio, había un dolor persistente en su estómago. Una verdad carcomía que no lo abandonaba. Gojo era una fuerza natural, caótico y ruidoso, siempre sonriendo, siempre en movimiento. Kishibe era una pared de silencio y acero, su hoja nunca dudaba, sus ojos nunca miraban atrás. Y Geto cumplía bien su papel. La voz tranquila de la razón. El estratega. Pero, ¿qué significaba cuando la lógica no era suficiente para justificar las cosas que hacían? Recuerdo, días antes. La misión en Tochigi había terminado rápidamente. La técnica separación de Kishibe aniquiló el útero maldito. Otra maldición apareció, grotesca e implacable, y el trío la despachó en conjunto. Fluidos, eficientes, brutales. Pero Geto no podía olvidar el sonido que hizo al morir. No había sido rabia ni odio. Había sonado a miedo. Después, mientras Gojo bromeaba y Kishibe limpiaba su hoja, Geto se quedó bajo la lluvia y lo sintió. Algo profundo, algo que no podía explicar. Escuchó las voces de los aldeanos que les habían rogado que mataran a las maldiciones. Escuchó el silencio de la muerta que habían dejado atrás. Se preguntó, no por primera vez, si las maldiciones eran los únicos monstruos en el mundo. Día actual. Kishibe, dijo Geto mientras el trío almorzaba en el patio. ¿Alguna vez te arrepientes? Kishibe lo miró, masticando lentamente. ¿Arrepentirme de qué? De esto. Las muertes. Las misiones. No, dijo Kishibe sin pestañear. ¿Por qué? La voz de Kishibe era baja. Porque el arrepentimiento mata a la gente. Gojo miró entre ellos, sintiendo la tensión. De acuerdo, el ambiente es demasiado sombrío. Vamos a romper algunos maniquíes de práctica o algo así. Pero Geto no se movió. Se miró las manos. Pienso en ellos. Las maldiciones. Algunas ni siquiera se defendieron. Algunas parecían asustadas. Son maldiciones, Geto, dijo Gojo suavemente. ¿Y nosotros qué somos? Murmuró Geto. El silencio regresó, más pesado esta vez. Kishibe se puso de pie. ¿Quieres hablar de culpa? Habla con Yaga. Él es quien nos convirtió en herramientas. Más tarde, oficina de Yaga. Geto estaba de pie frente al escritorio de Yaga, goteando inquietud. Yaga levantó la vista de un archivo. ¿Estás pensando demasiado otra vez? Dijo Yaga. Quiero entender, dijo Geto. ¿Esto es realmente lo que significa ser un hechicero? ¿Una matanza interminable? Yaga se recostó. Se trata de salvar vidas. Matar es solo el medio. ¿Y si nos perdemos en el proceso? Los ojos de Yaga se suavizaron. Entonces luchas para recordar quién eres. Lucha por tus amigos. Tus estudiantes. La gente que no puede luchar por sí misma. Geto se marchó en silencio. Esa noche, el trío se sentó bajo las estrellas en la azotea del dormitorio. Gojo lanzaba caramelos al aire y los atrapaba con la boca. ¿Alguna vez han pensado en dejarlo? Preguntó Geto. Claro que no, dijo Gojo de inmediato. Aquí es donde está la diversión. Kishibe no dijo nada, mirando fijamente la luna. ¿Ni un poquito? Insistió Geto. No, dijo Kishibe. No me puedo dar el lujo de dejarlo. ¿Por qué no? Porque todavía hay gente allá afuera como la que mató a mi madre. Gente que no se detendrá hasta que alguien los detenga primero. Geto asintió lentamente. Lo entiendo. No dijeron mucho más después de eso. El silencio entre ellos era pleno, no vacío. Cargado de comprensión. El vínculo entre ellos se profundizó, no con palabras, sino con el dolor compartido. Pronto, se enfrentarían a algo para lo que ninguno de ellos estaba preparado. Pero por ahora, se tenían el uno al otro, y eso era suficiente para llevar la carga. Capítulo 17. La misión los condujo a una aldea forestal aislada en la prefectura de Ibaraki, envuelta en niebla y sin viento, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a observar. Los árboles se alzaban altos y torcidos, sus ramas nudosos formando arcos retorcidos sobre sus cabezas. Los caminos de tierra estaban cubiertos de maleza, y el musgo trepaba por los lados de las casas en descomposición anidadas entre los bosques.
El aire olía a corteza húmeda y a algo más desagradable, como óxido y podredumbre, aferrándose a sus lenguas como una advertencia. Las casas de madera se inclinaban cansadamente en la niebla, sus ventanas cerradas como si la aldea intentara aislarse del mundo. Incluso los pájaros contenían la respiración. Se pararon al borde de un sendero estrecho, la niebla rizándose alrededor de sus tobillos como dedos. Un balancín roto descansaba en un claro abandonado, medio engullido por la hiedra. Un zapato de niño solitario yacía cerca de las raíces de un antiguo cedro. Este lugar me da escalofríos, murmuró Gojo, con las manos en los bolsillos, sus gafas de sol empañadas. Y a mí me gusta lo escalofriante. 5 niños, dijo Geto, ignorándolo. Tenía un pequeño cuaderno abierto, hojeando los detalles del caso. Edades de 7 a 10. Todos desaparecieron en los últimos 10 días. Sin testigos, sin residuos de energía maldita, sin demandas de rescate. Solo marcas de garras. Irregulares, añadió Kishibe, agachándose para rastrear una muesca dejada en la corteza de un árbol, medio oculta por el musgo. 3 garras. Profundas. No mecánicas. Algo vivo. Yaga dijo que podría ser un útero maldito. Algo nacido en secreto. Alimentado por la pena, dijo Geto, con voz baja. El último informe decía que los 5 niños se quejaron de pesadillas antes de desaparecer. Pesadillas sobre algo en el bosque que llamaba sus nombres. Una maldición nacida del aislamiento, la culpa, o quizás incluso la pena de un padre, murmuró Kishibe. Este lugar huele a abandono. La gente aquí carga con algo más que el silencio. Levantaron la vista mientras una anciana pasaba cojeando junto a ellos, con los ojos bajos, aferrada a un rosario de cuentas descoloridas. Ni siquiera los miró. ¿Tienen la sensación de que saben algo? Preguntó Gojo, inclinando la cabeza. O quizás simplemente dejaron de esperar que alguien viniera. Geto cerró el cuaderno. Nos separamos. Yo interrogaré a los lugareños. Rojo, tú explora el perímetro del bosque en busca de rastros de energía maldita. Kishibe, revisa el viejo santuario que mencionaron en el informe. El que está medio devorado por las raíces. Kishibe se puso de pie, sus dedos reposando ligeramente sobre la empuñadura de su espada corta. Bien. Pero si algo se esconde en esos árboles, no voy a trepar por él. Gojo sonrió. Está bien. Tú eres el cebo. Kishibe no se rió. Te rajaré la garganta. Geto suspiró. ¿Podemos no hacer esto hoy? La niebla se hizo más densa mientras se separaban, desvaneciéndose uno por uno en el bosque. El santuario se alzaba en lo profundo del bosque, acuñado por raíces que habían partido sus cimientos de piedra. Kishibe subió los escalones lentamente, una mano apoyada en la empuñadura de su hoja, la otra rozando la superficie de la madera húmeda y agrietada. Algo lo estaba observando. Dentro, el aire era más frío. Las ofrendas se habían podrido. Un tenue rastro de sangre seca conducía desde el altar hacia una grieta en las tablas del suelo. Se agachó, sus ojos entrecerrándose ante el rastro de energía maldita que flotaba hacia arriba como vapor. Muy abajo, algo se movió. Gojo encontró ramitas rotas y huellas débiles bajo el dosel de pinos. Pequeñas. Descalzas. El sendero serpenteaba entre los árboles hacia un tocón hueco cerca de un barranco. Apretó una mano contra la corteza, sus 6 ojos parpadeando detrás de sus gafas. Es viejo, murmuró. Pero despierto. No sintió una barrera, lo que significaba que no estaba escondido, solo esperando. Entró en el barranco. La oscuridad lo engulló. Geto se sentó en un porche junto a un viejo granjero, observando cómo la niebla se extendía sobre las copas de los árboles distantes. Las manos del hombre temblaban incluso cuando estaban quietas. ¿Lo oyen por la noche?, susurró. El bosque llorando. Así lo llamamos. Después de que desapareció el primer niño, dejamos de pronunciar su nombre. ¿Alguien lo vio?, preguntó Geto. Solo una vez. Mi sobrino. Vio algo arrastrándose bajo las raíces. Parecía un niño pero se movía como una araña. Tenía la cara de su hermana desaparecida. Geto se puso de pie. Con eso bastaba. Volvieron a encontrarse cerca del santuario del pueblo, donde el bosque se aclaraba lo suficiente como para dejar ver la luna. La niebla se hizo más espesa. La maldición hizo su movimiento. Estalló desde la línea de árboles, larga, grotesca, con extremidades demasiado largas, su piel translúcida como alas de insecto. Su rostro era un mosaico de los 5 niños desaparecidos. Aulló con 5 voces a la vez. Gojo se movió primero, cubriendo el área con un delgado velo para mantener a los civiles fuera. Tengo el alcance. Gritó.
Entonces yo me encargaré del combate cuerpo a cuerpo, gruñó Kishibe, lanzándose hacia adelante, la hoja brillando. La mano de Geto se crispó, invocando 2 maldiciones de grado medio para atar a la criatura. Pero era fuerte. Rompió las ataduras y arrojó a Kishibe contra un árbol. Aterrizó con fuerza, tosiendo sangre. Una de las invocaciones de Geto explotó en su cara, corrompida por la presencia del enemigo. Gojo se acercó en un instante, lanzando una brutal ráfaga de rojo, golpeando a la maldición contra el tronco de un árbol. Ahora, Kishibe. Herido pero de pie, Kishibe cargó, su hoja brillando con energía maldita. Cortó la sección media de la maldición, pero algo se aferró. Ayuda por favor. El trío se paralizó. Una niña, no mayor de 8 años, estaba junto a un pilar astillado. Su vestido blanco estaba manchado y su rostro pálido de miedo. De alguna manera, imposiblemente, se había adentrado en el santuario. Mierda, siseó Gojo. ¿De dónde demonios salió? Es un sebo, gruñó Kishibe. O una rehén. La maldición volvió a chillar, arrastrándose hacia la niña. Kishibe rompió la formación. Espera, Kishibe. Gritó Geto, pero ya era tarde. Kishibe la alcanzó primero, recogiéndola en un brazo mientras su hoja atacaba con el otro. La maldición se abalanzó, y Gojo se interpuso en su camino, clavando una palma en su rostro con energía maldita deslumbrante. Yo me encargo de esto. Gritó Gojo. Sácala de aquí. Kishibe no respondió. Salió corriendo del santuario con la niña aferrada a él. Sus bracitos temblaban alrededor de su cuello. ¿Estás bien ahora?, murmuró, sin saber si era una mentira. Ella lo miró con ojos llorosos. ¿Me vas a salvar? Él no respondió. Fuera del santuario, Geto se reunió con ellos. Acabaremos rápido. La maldición se precipitó tras ellos, enfurecida. Geto desató su espíritu más fuerte, un halcón de obsidiana que perforó el ojo de la maldición. Gojo se volvió a ser visible, cubierto de moretones pero sonriendo. Hora de enviarte de vuelta al infierno, dijo. Kishibe dio un paso al frente. La hoja en su mano brilló. Un último corte, que activó separación. La maldición comenzó a desintegrarse. Y entonces. Un crujido nauseabundo. Una última extremidad agitándose ciegamente, rápida y furiosa. La niña había intentado seguir a Kishibe, tropezando hacia adelante mientras él se lanzaba. El apéndice de la maldición la golpeó a mitad de la carrera. ¡No! La voz de Kishibe era desgarradora. La atrapó antes de que cayera al suelo. Quédate conmigo, le susurró, presionando la mano contra la herida. La sangre se acumuló. Iba a ir a casa, susurró ella. Hueles como mi mamá. Ella sonrió. Y luego dejó de respirar. Silencio. Geto cayó de rodillas. Gojo desvió la mirada. Kishibe miró fijamente su pequeño cuerpo en sus brazos. Su agarre se apretó. No habló. No lloró. Pero todo su cuerpo tembló. El sol se hundió bajo los árboles. Otra vida perdida. No por la maldición. Por el mundo en el que eligieron caminar. Esa noche, no hablaron durante el viaje de regreso en tren. Geto se sentó con los brazos cruzados, la cabeza baja. Gojo miró por la ventana, sus gafas ocultando sus ojos. Kishibe sostuvo la pequeña cinta de la niña en su mano durante todo el viaje de regreso. Y nadie le dijo que la soltara. Capítulo 18. El aire era pesado cuando regresaron a Jujutsu-Hai. Ninguno del trío habló durante el viaje de vuelta. Sus uniformes estaban manchados de sangre y tierra, sus expresiones esculpidas por algo más antiguo de lo que la juventud debería soportar. Kishibe tenía su hoja envainada a su lado, sus dedos temblaban nociosamente, como si aún reviviera el momento, demasiado tarde para actuar. Geto se sentó con la cabeza baja, la mandíbula apretada, repitiendo cada segundo. Gojo miraba al frente, silencioso por una vez, su venda bien ajustada. La niña se había ido. Yaga los esperaba en la puerta. Una mirada a sus rostros le dijo todo. Ella no lo logró, dijo Kishibe rotundamente. Yaga asintió larga y lentamente. Hicieron todo lo que pudieron. No, dijo Geto de repente. No lo hicimos. Dudamos. Nos separamos. Nos distrajimos. Era solo una niña pequeña. Son estudiantes, respondió Yaga. Van a cometer errores. Lo que importa es aprender de ellos. La voz de Kishibe era baja. Dígaselo a su familia. Más tarde, patio de entrenamiento. El sol se había hundido bajo el horizonte, dejando un baño frío de violeta en el cielo. El trío permaneció en la sombra del silencio. Gojo pateó una roca, su habitual sonrisa arrogante había desaparecido. Pensé con toda nuestra fuerza, pensé que podríamos haberla salvado, murmuró. Ni siquiera gritó, dijo Geto, con voz baja. Esa maldición la aplastó como si no fuera nada.
Ni siquiera supe su nombre, añadió Kishibe. Ella tenía miedo, pero se quedó cerca de mí. Le dije que estaría a salvo. Ella confió en nosotros, dijo Geto. Aunque no dijera nada nos miró como si fuéramos héroes. Kishibe miró fijamente el patio vacío. Entonces le fallamos. No, dijo Gojo, su voz más firme. La maldición lo hizo. Nosotros solo fuimos demasiado lentos. Esa no es una excusa lo suficientemente buena. Lo sé. La mano de Gojo se cerró en un puño. Ni siquiera pude alcanzarla a tiempo. Vi cómo pasaba. Llegué segundos tarde. Geto bajó la cabeza. Era tan pequeña. Pensé quizás podría atrapar a la maldición el tiempo suficiente. Pero se escabulló. Como si supiera que ella era la más débil allí. Debimos haberla protegido mejor, dijo Kishibe. Esa noche, azotea. Kishibe no durmió. Se sentó bajo las estrellas, la hoja apoyada en sus rodillas. El rostro de la niña acechaba los límites de su mente, no su muerte, sino la ausencia de algo más. Ella había estado allí y luego no estaba. Pensó en su madre. Pensó en lo rápido que el mundo podía quitar a alguien, lo afilado y cruel que podía ser. Pensó en qué tipo de hechicero quería ser. Geto se acercó en silencio, con la túnica suelta sobre los hombros. Al principio no habló, solo se sentó junto a Kishibe en silencio. Era solo una niña, susurró finalmente. Y la dejé morir. Kishibe no lo miró. Todos lo hicimos. ¿Crees que alguna vez se vuelve más fácil? No. Y no debería. Se sentaron en la oscuridad, escuchando el viento entre los árboles. En otro lugar, cuartos de Gojo. Gojo yacía extendido en su futón, con los brazos cruzados detrás de la cabeza, mirando el techo. Por una vez, el peso del infinito no era lo que nublaba su mente, sino algo mucho más pequeño. Mucho más pesado. Recordó sus ojos. Asustados, confundidos. Luego, ausentes. Había visto la muerte antes. Diablos, todos lo habían hecho. Pero algo de esto de ella le carcomía el alma. Se dio la vuelta, cerrando los ojos con fuerza. Se supone que soy el más fuerte, murmuró. Entonces, ¿por qué se siente como si siempre llegara demasiado tarde? La mañana siguiente, campos de entrenamiento. Kishibe llegó primero, su uniforme pulcramente planchado, pero sus ojos inyectados en sangre. Geto lo siguió, su calma habitual distante. Gojo apareció último, con la venda puesta, pero su energía apagada. ¿Vienen ustedes dos o qué? Preguntó, intentando esbozar una sonrisa. No le llegaba a los ojos. Kishibe y Geto intercambiaron miradas. Sin decir palabra, se levantaron. No volvieron a hablar de la misión. Pero algo entre ellos había cambiado. Seguían siendo el trío monstruoso, pero ahora, cargaban un fantasma entre ellos. Uno que nunca olvidarían. Capítulo 19. El campo de entrenamiento estaba empapado por la niebla matutina cuando Yaga los convocó. No son invencibles, dijo, con los brazos cruzados, la mirada penetrante. Todavía no. Fallaron una vez. Si no quieren que vuelva a suceder, es hora de entrenar como si sus vidas dependieran de ello. Y así lo hicieron. Kishibe. Primero se enfrentó al maniquí de madera, con la hoja en la mano, el sudor ya goteando por su mandíbula. Se movía con precisión mecánica. Tajo, pivote, finta, corte. Pero Yaga no estaba satisfecho. Confías demasiado en el instinto, dijo Yaga. Cortas profundo, pero no siempre cortas con inteligencia. Kishibe no discutió. Solo siguió cortando. Más tarde, Yaga llamó a un instructor para presionarlo, un hechicero de grado 1 mayor cuyas técnicas de barrera interrumpían el flujo de energía maldita. ¿Crees que puedes separar lo que está bloqueado? Se burló el hombre. Kishibe apretó los dientes. Luego, con un control practicado, esperó. Un destello de energía maldita reveló un punto ciego, y atacó. Esta vez, no solo deshizo la energía. Cortó el punto de anclaje de la técnica. El instructor cayó al suelo, aturdido. «Estás aprendiendo», murmuró Yaga. Geto. Entrenaba con Shoko cerca, controlando espíritus malditos hasta que estos se tensaban contra sus órdenes. Su frente se arrugaba en concentración. «Sigues coleccionándolos», dijo ella suavemente, «pero no confías en ellos. Los sujetas con demasiada fuerza. ¿Crees que te traicionarán? Lo harán. Si los dejo». Pero una noche, después de horas a solas en la cámara de invocación, Geto dejó de intentar mandar con miedo. En cambio, habló con los espíritus. No como amigos, sino como soldados. Ese cambio marcó la diferencia. Su manipulación de espíritus malditos se volvió más fluida, más receptiva. Shoko lo notó. Ahora suenas más como un líder. Geto solo asintió. Gojo.
Sus 6 ojos ardían mientras llevaba su cuerpo y su técnica al límite. Ni siquiera él podía vivir de su talento para siempre. Practicaba combates a ciegas hasta que su ropa estaba hecha jirones y su pecho se agitaba. Yaga lo arrojó a terrenos ciegos y simulaciones de campos malditos, sus sentidos privados y su percepción engañada. Actúas como si siempre tuvieras ventaja, advirtió. Tarde o temprano, no la tendrás. Gojo rió. Ese es el objetivo del entrenamiento, ¿verdad? Pero por la noche, solo en el dormitorio, miraba el techo. El rostro de la niña de la última misión parpadeaba tras sus ojos. No rió entonces. Más tarde esa semana, el trío se reunió al anochecer, cada uno más agotado, con más cicatrices y más agudo que antes. El campo de entrenamiento resonaba con el choque de sus batallas simuladas. Gojo desafió a Kishibe a rondas rápidas. Kishibe casi le cortó la chaqueta. Geto invocó un espíritu que Kishibe nunca había visto antes. Sus ojos brillaban con un respeto inquietante. Lucharon entre sí con más dureza de lo que luchaban contra las maldiciones. No porque se odiaran, sino porque sabían que el mundo no esperaría. Yaga observaba desde lejos, con los brazos cruzados. Todavía eran jóvenes. Pero el fuego real, se estaba forjando bajo presión. Capítulo 20. El sol se cernía bajo sobre Jujutsu-Hai, proyectando largas sombras sobre los campos de entrenamiento. La bruma de luto que había opacado el aire del campus desde su última misión no se había disipado por completo, pero el movimiento del entrenamiento, del sparring, de empujar sus límites, la mantenía a raya. Yaga observaba desde la distancia cómo los estudiantes se reunían. Notó la diferencia en ellos. La arrogancia de Gojo seguía ahí, pero su brillo se había atenuado ligeramente, templado con una concentración silenciosa. Geto seguía sereno, pero se movía con un aire inquietante. Y Kishibe, que nunca sonreía, parecía un hombre vacío, pero que se erguía más fuerte por ello. El trío no estaba solo hoy. 2 alumnos de primer año se habían unido a su grupo durante la semana. Kento Nanami y Yu Aibara. Nanami era estoico incluso a esta edad, preciso, práctico y ya cuestionando la ética del trabajo que hacían. Aibara, en contraste, era un estallido de luz solar. Su sonrisa nunca flaqueaba, su optimismo brillaba intensamente. Incluso Gojo arqueó una ceja ante lo alegre que era antes del mediodía. El entrenamiento comenzó con sparring. Aibara se paró frente a Kishibe, balanceándose sobre las puntas de los pies. Usted es súper genial, senpai. Pero no me voy a contener. Kishibe simplemente asintió, desenvainando su hoja. Gojo gritó desde el margen. Vas a acabar hecho pedacitos, chico. Hay que aprender alguna vez. Aibara gorjeó, y luego se lanzó. Kishibe no se lo tomó con calma. Pero no apuntaba a herir. Guiaba los movimientos de Aibara con contraataques, parando sus golpes descontrolados y mostrando, no diciendo, donde se dejaba abierto. Baja tu postura, dijo Kishibe, desviando un puñetazo con el plano de su hoja. Y deja de sonreír tanto. Perderás los dientes. Aibara rió. Lo aceptaré si puedo aprender algo. Nanami, mientras tanto, se enfrentó a Geto. ¿Usa manipulación de maldiciones, correcto? Preguntó Nanami. Correcto, dijo Geto, invocando un Shikigami para probar la velocidad de Nanami. El choque entre ellos fue silencioso, concentrado. Los movimientos de Nanami eran deliberados. Su técnica de proporción, aún en proceso de refinamiento, rompía las defensas de las maldiciones más débiles de Geto. Pero Geto se adaptó rápidamente. Inteligente, murmuró Geto. ¿Ves las grietas? Vas a por ellas. Prefiero golpear un punto débil una vez que un punto fuerte 10 veces, replicó Nanami. Gojo observó a los demás por un rato antes de dirigirse al centro del campo. Bien, mi turno de lucirme. ¿Contra quién? Preguntó Aibara. Gojo sonrió. Todos. A Aibara se le cayó la mandíbula. ¿Qué? Pero Geto y Kishibe ya estaban dando un paso al frente. Fue un caos. La energía maldita crepitó por el patio. Gojo rió, sus 6 ojos ya activados. Kishibe entró bajo, rápido, la hoja zumbando con energía maldita. Geto lanzó un 100 pies maldito masivo desde atrás. Aibara y Nanami flanquearon, presionando por los costados. Gojo esquivó, contraatacó y desvió. La separación de Kishibe casi lo rozó. Gojo se escabulló del ataque con un guiño arrogante. El 100 pies de Geto explotó, enviando escombros por todas partes. Aibara logró el golpe más cercano, un golpe al cuerpo que Gojo no esperaba. ¡Bien!, exclamó Gojo, genuinamente impresionado. Pero la lucha terminó cuando Gojo desató un pequeño destello de su técnica ilimitado, suficiente para congelar a todos en su lugar por un segundo. De acuerdo,
tiempo. Gritó Geto, jadeando. Kishibe envainó su hoja. Nanami se limpió la sangre de un corte superficial. Aibara se dejó caer al césped, radiante. Eso fue lo más genial que he hecho en mi vida, dijo Aibara. Rojo, sonriendo, lo ayudó a levantarse. No estás mal, rayito de sol. Yagas se acercó, con los brazos cruzados. Basta de alardes. Es hora de comentarios. Los estudiantes se rodearon. Nanami habló primero. Nos falta cohesión. Es fácil que nos derroten cuando no pensamos como una unidad. Geto asintió. De acuerdo. Gojo juega con demasiada imprudencia. Kishibe es rápido, pero necesitamos a alguien que le cubra la espalda cuando se lanza. Kishibe miró a Aibara. Tienes coraje, chico. Pero deja de cargar sin saber dónde vas a aterrizar. Aibara hizo un saludo burlón. Sí, señor. Gojo le puso una mano en el hombro a Kishibe. Eres un buen líder, ¿sabes? Ves todo el campo. Kishibe frunció el ceño. Cállate. Aibara le susurró a Nanami. Eso significa que le gustamos. Nanami suspiró. No tientes a la suerte. Esa noche, los 5 se sentaron bajo las estrellas, no muy diferente a como lo había hecho el trío días atrás. Pero ahora algo era diferente. Una ligereza. El peso aplastante de su pérdida no se había desvanecido, pero entrenar juntos, luchar juntos, le dio forma al dolor. Les dio un propósito. Solía pensar que el poder era lo único que importaba, dijo Gojo en voz baja. Ahora creo que es lo que haces con él. Geto miró el fuego. ¿Y qué pasa cuando no es suficiente? Aibara, sonriendo a pesar de todo, respondió. Entonces nos hacemos más fuertes juntos. Kishibe no habló. Pero no era necesario. Permaneció sentado con ellos mucho después de que los demás se hubieran ido, la hoja apoyada en sus rodillas, los ojos fijos en el cielo. Y por una vez, dejó que el silencio se sintiera como paz.